Hola queridos jóvenes de grado 10º y 11. Para mí es un motivo muy grande encontrarme frente a ustedes para hablarles sobre el verdadero sentido de la religión, valiéndome la historia comparada a las religiones, para dar en sí una respuesta clara y concisa en lo relacionado a la religión. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hace parte de mi vida? ¿Y por qué la religión ha jugado un papel importante en la historia? Para eso vamos a tener en cuenta pues los diferentes avatares del mundo pues que ha llevado al hombre, a la humanidad entera, a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. Trae como consecuencia e interrogantes sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Por lo demás, una simple mirada a la historia con claridad, como en distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, pero también aparecen en los Vedas, en los Avestas, en los escritos de Confucio, Lao Tse, en las predicaciones de los Tirthankara y de Buda. Asimismo se encuentran en los poemas de Homero y en las tragedias de Eurípides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Por lo tanto, la religión propone las respuestas más fuertes y antiguas y vivas a la cuestión del sentido de la vida, porque la religión conlleva el estudio sobre Dios y esta a la verdad. En la religión precisamente se ha articulado y de un modo infinitamente variado una experiencia de la vida que reconoce en ella un trayecto dotado de sentido, porque en esta vida se inscribe en un conjunto que lleva a una dirección y tiene un fin y un origen. Por eso, gracias al estudio de la religión, ha traído interrogantes sobre el origen de la vida que está sometida por algo superior que se constituye en acto de adoración. En sí, la religión maneja un enfoque funcionalista porque da respuesta para quien la practica. Por ejemplo, la religión ha servido para explicar los fenómenos naturales en una época en la que no existía ciencia. De ahí proviene su recurso a los poderes mágicos y demoníacos. Segundo ejemplo, otra explicación percibe la religión como un intento de explicar las obligaciones morales. Hay que orar moralmente porque se trata de un mandamiento divino. El fenómeno religioso se explica aquí a partir del sentimiento moral al que se le considera más originario y auténtico que aquel. Un tercer ejemplo, se percibe la religión a menudo en un intento de justificar o explicar un orden social o político, o la función que en él tienen los gobernantes, por ejemplo, los faraones y reyes, los sacerdotes o una casta particular. La religión considerada opio del pueblo se reduce en estos casos a un fenómeno sociológico, político o ideológico que se considera más originario. En la misma línea de esta idea de proyección y de ilusión, las lecturas más psicoanalíticas, un tercer ejemplo, ven normalmente en la religión un fenómeno de transferencia. Por ejemplo, Dios es el Padre que debe proteger de la incertidumbre la existencia del niño que siempre somos, que vendría a ser, según Freud, Sigmund Freud, en el año 1927, un fenómeno de neurosis colectiva con un punto narcisista. Pero, pero esto es algo inválido, ya que la misma ciencia más adelante va a constatar que esto es un problema ya psicológico, que debe ser tratado con medicamentos psiquiátricos. Un quinto ejemplo, por último, también es admitida por Freud, que presupone que la religión nace ante todo de la angustia ante la muerte que la conciencia humana no podría soportar. La religión sería entonces una ceguera voluntaria frente a la finitud humana y la nada que supone la muerte. Esto no es seguro que se aplique a todas las formas de la religión. Ciertas formas de budismos
que exaltan preferentemente la desaparición de la individualidad en la serenidad del nirvana, y la forma más antigua del judaísmo, así como de otras religiones, no parece conocer la idea de otra vida después de la muerte. En conclusión, la religión es universal y, como dice Hegel, es lo más propio y valioso que tiene el hombre, y las culturas, la mayor fuente de felicidad. Por eso dice que la religión es algo así como el domingo de la vida, la quinta esencia de una vida que reflexiona sobre sí misma. La religión subraya así que ningún hombre existe realmente sin alguna forma de religión, esto es, sin alguna orientación fundamental, por embrionaria que sea, a propósito de su existencia, y que algunos preferirían llamar espiritualidad, visión del mundo o filosofía de la vida. Podemos recordar la frase de Agustín, según la cual cada uno es una cuestión para sí mismo, o la de Heidegger, para quien el hombre es el ser al que en su ser le ve a este mismo ser. La religión propone en sí, una salvación universal. Queridos jóvenes, es de vital importancia conocer lo que en sí es la religión, porque a través de ella vamos comprendiendo sobre el origen, la historia, de dónde procedemos y a dónde vamos. Pero hay que tener en cuenta que hace parte de nuestra vida. No debemos limitar la religión como una especie de sentimentalismo, como una expresión ya más neurótica, como lo decía Freud. No, más allá de todo eso, la religión tiene una trascendencia, ¿sí? Porque detrás de todo esto hay una historia de salvación. Cada uno de nosotros somos una historia, ¿sí? Y la historia está plasmada a través de los hechos. Por eso, a través de la historia comprendemos y hemos comprendido que venimos de un Dios. Y no solamente eso, no hay que salirnos tampoco pues del hecho religioso y toda la historia que hemos como tal escuchado y hemos estudiado, sino que espiritualmente, la religión es innata en cada uno de nosotros los seres humanos. O sea, nosotros creemos en un Dios, así sea el Dios monoteísta de los judíos y de nosotros los cristianos católicos, de un Dios que es el creador. Hay muchas personas en otras religiones orientales, que creen en varios dioses, politeísmo, ¿no? Entonces, en sí, el hombre como tal está tendido a una creencia, a creer en un Dios y a endiosar, porque el hombre tiene sentimientos, expresa lo que siente, lo que hace, y porque necesita de un ser sobrenatural que lo transcienda, que lo motive, que lo lleve a salir adelante, como lo coaccione, como que lo intensifique, lo mueva especialmente a sentir, sí, amor, a sentirse amado por alguien. Y ese es un Dios del que pues en muchas religiones lo han comprendido de otras maneras, pues nosotros lo queremos como un Dios que en Jesucristo nos ha dado la salvación, la vida eterna. Y que más allá de la muerte, como habíamos escuchado en uno de los ejemplos que ya acabé de darle, ¿sí? Más allá de la muerte hay una vida, ¿sí? Hay el poder de la trascendencia, la misma escatología, el fin último de la vida de nosotros, hay una trascendencia, ¿sí? Y que por lo tanto, cada persona que muere en este mundo no muere en vano, sino que nace para una nueva vida, ¿sí? Esto es importante y fundamental. La religión nos puede ayudar a salir de diferentes crisis y situaciones en las que se encuentra el ser humano en el día de hoy. Por eso ha habido muchas luchas entre la ciencia y la fe, ¿sí? Pero la religión se puede comprender desde un sentido de la fe, un sentido de la moral, un sentido del amor, un sentido ya más altruista, un sentido ya de salvación. Podríamos decir que la religión se puede convertir en una medicina paliativa que también puede curar el cáncer, puede curar el colon, puede curar la depresión, puede curar cualquier enfermedad espiritual o psicológica, ¿sí? Porque pues no es el opio del pueblo, como dice Kant y Karl Marx, ¿sí? Sino que pues es algo que pues nos religa,
no lo religa a una sola cosa, sino que pues nos mueve a trascender, a salir de nosotros mismos y a llegar a ser alguien en la vida. Espero que pues lo hayan comprendido. Dios los bendiga y muchas gracias.